Y bueno, rápidamente, nos vamos a un tema que venimos siguiendo. Y tiene que ver con lo que ocurre en Vaqueros, en el municipio de Vaqueros, que hay una denuncia que existe una verdadera acefalía en Vaqueros, y hay fuerzas políticas que están pidiendo el llamado a elecciones. Por eso ya estamos en comunicación con Mauro Sabadini del Partido Felicidad. Hola Mauro, acá de la mesa de ruido te saludamos. Hola, un gustazo saludarlos a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, eso, Mauro, contanos un poco lo que está pasando, contanos a mí, a nosotros y a la audiencia, qué es lo que está ocurriendo en Vaqueros y cuál es la postura de su partido. Se dio una situación de crisis institucional que podría haberse evitado y que puede solucionarse en el corto plazo. En síntesis, los hechos son los siguientes. El 10 de diciembre del 2025, quien era el intendente, Daniel Moreno Valle, renuncia de manera definitiva a la intendencia para asumir como senador departamental. Sí. Hoy es uno de los 23 senadores que tiene el Senado provincial. Al renunciar de manera definitiva, lo que establece la Constitución de la provincia de Salta, en su artículo 182, dice que si la renuncia de la persona que está a cargo del Ejecutivo Municipal, es decir, del intendente o la intendenta, se da cuando falta más de un año para la finalización del mandato, es obligación el llamado a elecciones. Bien. Es decir, él renuncia el 10 de diciembre del 2025, el mandato termina el 10 de diciembre del 2027, faltando 2 años, lo que tiene que hacer el gobernador es convocar a elecciones. Mientras se lleva adelante ese trámite, es un trámite que requiere tiempo y organización, asume de manera provisional quien está a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante. Bien. Y esa persona tiene que estar a cargo de manera interina hasta que el gobernador llame a elecciones. Asumió Daniel Viveros, que estaba al frente del Consejo Deliberante, y cuando se da la renovación de autoridad del Consejo Deliberante, se da una disputa de poder bastante absurda, digamos, porque lo que tendrían que hacer todas las fuerzas políticas del departamento es llamar a que el gobernador de manera ágil y veloz convoque a elecciones para volver a darle orden institucional a las autoridades legítimas y legales del municipio. Entonces se dio una situación de enfrentamiento de posiciones políticas. La nuestra es clara, pero a los efectos de lo que está sucediendo hoy, incluso ni siquiera sirve comentarla, pero básicamente hubo un reemplazo de la persona que estaba a cargo del Ejecutivo Municipal, habilitando que cualquier sustitución en la presidencia del Consejo Deliberante vuelva a reemplazar a la persona que está a cargo del Ejecutivo. Y el pueblo de Vaqueros está entrampado en esta situación, ha sido desplazado desde nuestro punto de vista de manera ilegal Daniel Viveros, quien estaba a cargo del Ejecutivo Municipal, y además ha sido reemplazado por una concejal sobre la cual pesa una denuncia penal, una denuncia muy importante, porque habría cobrado esta concejal, que hoy está a cargo del Ejecutivo Municipal de Vaqueros, de apellido Salvatierra, esta concejal habría cobrado 2 sueldos de la administración pública sin pertenecer, digamos, al ámbito del Ministerio de Educación, que es la docencia, digamos, es la única actividad que está eximida de esta prohibición. Esta persona habría cobrado, y habría pruebas al respecto, 2 sueldos. Entonces, sobre esta concejal que pesa una denuncia penal, que es una denuncia muy grave, porque habría cobrado su sueldo como concejal y habría cobrado además un sueldo del Ministerio de Salud, donde ella es agente. Esta es la persona que hoy está a cargo del Ejecutivo Municipal. Entonces, el Consejo Deliberante no está funcionando, el Ejecutivo Municipal está funcionando mal, sumando estos problemas políticos que después tuvieron consecuencias sociales, naturalmente, y la solución es simple: el gobernador tiene que llamar a elecciones
tal como lo establece la Constitución de la provincia de Salta. Mauro, el apego a las normas democráticas debería ser lo que prime, y sobre todo en la figura del gobernador. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Luis te saluda. Mauro, ¿crees que hubo un golpe institucional en Vaqueros? ¿Y qué pensás del fallo de la Corte de la Justicia? Perdón, de la Corte de Justicia. Estoy convencido de que hubo un golpe institucional. Bien. Pero es anecdótico, porque lo que importa hoy es volver al orden institucional, y el regreso al orden institucional es solo de la mano de un llamado a elecciones, porque es clarísima la Constitución en este sentido, y la ley 8.126. ¿Viste? No se habilita duda, no es que es interpretable la norma. Dice, cuando se da la renuncia y falta más de un año, hay que llamar a elecciones. Mauro, es simple. Entonces el gobernador tiene que allanarse a lo que dice la Constitución, tiene que predicar con el ejemplo, hacer defensa de las instituciones políticas salteñas y de nuestra democracia, y llamar a elecciones. Hola Mauro, discúlpame, José Brandán te habla. Estoy completamente de acuerdo con vos en lo que tiene que ver con el urgente llamado a elecciones. Definitivamente es algo que es impostergable, pero me quedo pensando en la situación que se da en el Consejo Deliberantes. Vivero, por un lado, había finalizado su mandato, entonces no tiene ningún sentido, porque él fue electo para concejal y, en dado figura como presidente del consejo, tiene que hacerse cargo de la municipalidad. Y por otro lado, quien asume el cargo, que también fue electa como concejal, pero dada que fue nombrada presidente del consejo, asume la intendencia. Vos citás que ha sido denunciada por el cobro de sueldos, de 2 sueldos, pero sin embargo, hasta que no caiga una sentencia, tampoco puede haber una toma de determinación al respecto. ¿Correspondía que Viveros siga siendo el intendente de Vaqueros, siendo que su mandato como concejal ya había finalizado? Es que al tratarse de si la cefalía fuese transitoria, quien está a cargo de la presidencia, esto es interpretable y es discutible, ¿no? Claro, ahí tenemos un problemita importante, digamos. Quien está a cargo de la presidencia en el momento que se da la cefalía transitoria es quien asume. Es decir, si hoy el presidente de Viveros asume Viveros, si la cefalía transitoria se da dentro de 6 meses y la presidenta es otra persona, asume otra persona. Bien. Cuando la cefalía es definitiva, la responsabilidad de quien asume el Ejecutivo Municipal, que en ese momento, por supuesto, tiene que estar a cargo de la presidencia, es quien sostiene la titularidad del Ejecutivo hasta que se llama a elecciones. Ese es el procedimiento. ¿Qué pensás? ¿Se entiende? Porque la cefalía es definitiva. Sí. Entonces, no es que Viveros asume como intendente. Viveros asumió como presidente del Consejo Deliberante a cargo del Ejecutivo hasta que se llame a elecciones. Claro, pero es discutible, porque el tipo se queda sin... Mauro, ¿me escuchás? Pero el tipo se queda sin mandato, o sea... José Brandán. Mauro. Entonces, José Brandán mañana tiene que tomar la titularidad Mauro, ¿me estás escuchando? No. Entonces, cuando se trata de cefalía definitiva, la responsabilidad la asume quien en ese momento es el presidente del Consejo Deliberante hasta que se llame a elecciones. Claro, pero no estoy de acuerdo en esta perpetuidad de Viveros. O sea, Viveros terminó su mandato en tal fecha, se tiene que volver a la casa. Después el Consejo Deliberante determinará qué sucede. El gobernador tendrá que intervenir, llamar a elecciones o poner un interventor. Pero yo no comprendo la banca a la sobrevida de un tipo al cual se le terminó un mandato para el que fue elegido y tiene caducidad, Mauro. ¿Qué sucede hasta que se llama a elecciones? Quien está a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante, sí, que sigue siendo concejal, no terminó el mandato, Viveros es concejal actualmente. Pero no es presidente del Consejo Deliberante. Lo importante es que cuando él asumió como presidente del Consejo Deliberante, estuvo al frente del Ejecutivo Municipal hasta que el gobernador llame elecciones. ¿No sería más fácil que Sáenz intervenga directamente al municipio? No, que llame elecciones, que es lo que dice la Constitución. Mauro, y que eso, te estaba escuchando recién atentamente, decís que la Constitución es clarísima y no deja lugar a duda. ¿Y por qué no se llama a elecciones? ¿Y cuántas fuerzas como la tuya están pidiendo llamado a elecciones? ¿Cuántos quieren elecciones? ¿Cuántos no quieren elecciones? ¿Por qué no se hacen? Contanos un poco. Yo entiendo que las fuerzas políticas en general, sin hacer públicos ni de manera categórica
la afirmación del llamado a elecciones están de acuerdo, pero después, no sé por qué razón, no lo expresan públicamente. Claro. Por eso yo les agradezco infinitamente el contacto, porque estamos manifestándonos con documentos internos, estamos manifestándonos con comunicados institucionales que luego salen en las redes sociales, pero es necesario que el gobernador tome nota. Para que el gobernador tome nota, pueden ser dos situaciones: o sus funcionarios que están incumpliendo con la ley, porque deberían decirle, gobernador, hay que llamar elecciones en Vaqueros, o bien por la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública. Porque no se trata de un tema que habilite interpretaciones, claro, posicionamientos diferentes. Es clarísimo. Mauro, es clarísimo. Te saco del tema, pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto, porque dado que tenés una postura muy bien tomada y con la que yo en gran parte estoy de acuerdo, o sea, sin embargo, me lleva a un disparador que a mí, y esto te lo digo como ciudadano, ni siquiera como periodista, comunicador, ni obsesivo del juego político, sino como ciudadano. A mí me están comenzando a enfermar las candidaturas testimoniales. Vos sabés que me está comenzando, y esto, a ver, así como el Sayo, en el caso tuyo específicamente, le cae a Moreno, también me molesta el caso de María Emilia Orozco, como puede llegar a molestar el caso de un kirchnerista, de un macrista o de quien sea. Si el pueblo vos te eligió para algo, ¿por qué dentro de 2 horas tenés que meterte en otro cargo por el solo hecho de que circunstancialmente medís bien en las encuestas? Y dejando este quilombo, le agrego yo. Y dejando este quilombo, dicho sea de paso, ¿no? Porque, o sea... Entonces, yo digo, ¿no? ¿Para qué voy a votar como ciudadano? ¿Para qué voy a votar si no... Las candidaturas testimoniales, sí, atentan contra la solidez de nuestra democracia. Bien, Mauro. Eso lo tenemos clarísimo, bien, y es un principio que nosotros defendemos a rajatabla también desde el Partido Felicidad. Ahora hago una salvedad. Sí. Si un legislador, no importa si es concejal, si es diputado, si es senador, si es del orden municipal, provincial o nacional, sí, en el ejercicio de su mandato se presenta a otra categoría de carácter ejecutivo, nosotros entendemos que eso es posible, porque será reemplazado por otro legislador que comparte su ideario político. Claro. Lo que nosotros rechazamos y repudiamos de manera absoluta son 2 tipos de situaciones. La primera, cuando el candidato se presenta y no asume. Y la segunda, cuando alguien que está al frente de responsabilidades ejecutivas claro, asume responsabilidades legislativas para, decirlo con claridad, tener la protección de los fueros. Entonces, en esas 2 circunstancias somos categóricos y nos oponemos. Ahora bien, doy un ejemplo. El año próximo hay elecciones ejecutivas. Entonces, supongamos que un diputado o un concejal que todavía le faltan 2 años de mandato, quiere ser candidato a intendente o a gobernador, nosotros no entendemos que allí hay una candidatura testimonial. Entendemos que se deja un cargo legislativo, que es ocupado seguramente por alguien de la misma lista, por lo tanto, que comparte el ideario, en el caso de que esa persona gane. Ahora, cuando es inverso no es gravísimo, porque lo que está pasando en Vaqueros hoy es gravísimo. Claro. Tenemos el antecedente del año pasado. El año pasado se dio una situación gravísima, hace 2 años, en Rivadavia, Banda Norte, en Morillo. Primero, el gobierno provincial intervino, porque el intendente terminó detenido, digamos, ¿no? Una causa, intervino el Poder Judicial, el intendente terminó preso. Entonces, ante esa situación, el gobernador lo primero que hizo fue intervenir. Uh-huh. Se interviene en el municipio. Y mientras transcurría la intervención, se llamó a elecciones, porque faltaban más de 1 año para la conclusión del mandato. ¿Se entiende? Digo, se cumplió con lo que establece la Constitución en un caso concreto, en Salta, donde a fines del año pasado se votó al intendente de Morillos. Entonces, digo, la situación de Vaqueros se puede solucionar de manera simple. Ahora, ¿qué ocasionó esta situación en Vaqueros? Que el intendente dejó de ser intendente. Claro. Para asumir como legislador y para contar con las bondades que le ofrece ser senador de la provincia de Salta. Y hay que decirlo con claridad. Bien.
Bien, y Mauro, ¿y el gobernador ya está enterado de esto? ¿Hay una respuesta del orden económico que calculo yo, pero debe ser caro, es un presupuesto que no tenemos? Orden económico en este sentido en absoluto, porque generar una elección en Vaqueros no afecta para nada a las arcas públicas, bajo ningún punto de vista. Bien. Pero además estamos hablando del cuidado de nuestra democracia. Si saliera carísimo, igual habría que votar. Claro, sí. Si fuese un número que complicara las arcas provinciales, que no lo es, pero si fuese así, de todas maneras hay que defender la república, la democracia, las instituciones, sobre todo en los tiempos que vive nuestra Argentina y el mundo. El apego a la legalidad, el apego a los procesos constitucionales y a las normas constitucionales tiene que ser absoluto en los tiempos que vivimos. En eso estamos de acuerdo. En ese sentido, Mauro, no puede nadie, ni el gobernador ni nadie puede hacer la vista gorda a lo que dice nuestra Constitución. Mauro, en ese sentido estás hablando de legalidad. Lo que dijo la Corte de Justicia, que ratifica a Salvatierra como intendente interina y rechaza el pedido de Viveros, ¿no es lo legal? Lo que se presentó ante la Corte es un conflicto de poderes para que la Corte resuelva a quién corresponde estar al frente del Ejecutivo Municipal. A su vez, el pedido lo que decía es, hasta que la Corte se expida, hasta que la Corte decida la cuestión de fondo, pedimos que haya una medida de no innovar para no agravar la crisis institucional que ya existe en el municipio, para mantener la cohesión social, etcétera, etcétera. La Corte lo que dijo fue, en tiempo récord, fue que esa medida de no innovar, esa cautelar, es la que no le parecía correcto validar. O sea, no se expidió sobre la cuestión de fondo, estamos esperando que se expida sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, insisto, ya hasta eso es anecdótico, porque la situación de crisis institucional es gravísima. Insisto, la Corte no se expidió sobre la cuestión de fondo. Bien. Lo que dijo la Corte no dijo que es Viveros o Salvatierra. Lo que dijo la Corte fue la cautelar no nos parece correcto validarla, punto. Pero no se expidió sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, que se expida sobre la cuestión de fondo ahora ya es casi anecdótico. Serviría por supuesto para sentar un antecedente doctrinario y un fallo que sirva para evitar este tipo de situaciones a futuro. Por supuesto que serviría, no estoy diciendo, pero que no se me malinterprete. Pero la situación puntual de Vaqueros hoy se resuelve de una única manera, que es llamando elecciones. Sino quien está infringiendo la ley, quien está infringiendo las normas constitucionales es el gobernador. Bien, Mauro, entiendo que el responsable de establecer el enlace con ustedes, con los partidos políticos en todo su conjunto, y el gobernador de la provincia es Ricardo Villada, flamante nuevo funcionario y coordinador de política del gobierno de la provincia, de enlace político, el cargo que tendría antes Outes. ¿Te has comunicado con él? ¿Has podido hablar con él o todavía no? No, nosotros estamos tratando de mantener de mantener el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, entre los distintos niveles del Estado, y no hemos tomado un posicionamiento frente al gobierno porque no queremos ser lobistas de esta situación. Uh-huh. No hay un interés del partido Felicidad específico sobre esto. Hay un interés del pueblo de Salta y del pueblo de Vaqueros. Sabemos que el Ministerio de Gobierno está al tanto, está a cargo de Jarzún. Sí. Y sabemos también que está al tanto el ministro de Gobierno Jarzún desde el 11 de diciembre de esta situación. No está al tanto desde que se fueron agravando los problemas políticos, sociales e institucionales en Vaqueros. Entonces hay una responsabilidad directa, entiendo, en términos políticos, del ministro Jarzún, que debería arbitrar los medios al alcance para que se llame a elecciones, para que el gobernador llame a elecciones a la brevedad posible. Entiendo que sobre este tema en particular, desde el 10 de diciembre del 2025, el ministro Jarzún es quien está encima en términos políticos de esta situación. Bien, bueno, seguramente lo van a escuchar y se va a poner en debate el tema. Mauro, no me quiero extender mucho en el tema, pero ya que te tengo,
me gustaría saber tu opinión como dirigente político, sobre la oposición al gobierno nacional y los espacios donde vos participás, que me imagino que en estos momentos forman un ala de la oposición al gobierno. Te pregunto eso, ¿cómo a nivel nacional, cómo ves el rearmado de, si querés, el peronismo y concomitantes para enfrentar en las elecciones a Javier Milei? ¿Cómo ves ese proceso? Entendemos que hay una decisión de las fuerzas humanistas, progresistas, peronistas, panperonistas, de lograr proponer una alternativa clara al gobierno de Milei en vistas de las elecciones del 2027. Sí. Nosotros somos parte de eso. Yo estuve de licencia en el partido por razones laborales hasta hace un mes aproximadamente, y ahora he retomado el mandato asambleario de llevar adelante el diálogo político. Entonces nos hemos reunido, entre otras fuerzas políticas, con el flamante interventor del Partido Justicialista, nos hemos reunido con quienes fueron nuestros candidatos por Fuerza Patria en la elección del 2025, nos hemos reunido con partidos políticos y agrupaciones sociales que han sido parte de Fuerza Patria, y continuaremos con este diálogo para que en Salta exista una clara oposición al gobierno de Milei, que pueda ofrecer contribuciones a una alternativa nacional y que pueda ofrecer también con claridad una alternativa provincial, que vaya por fuera de lo que representa Milei en nuestra provincia y que pueda ofrecer soluciones a los problemas que hoy tenemos. Nosotros desde el Partido Felicidad hace un año realizamos una asamblea, y en esa asamblea se adhirió por unanimidad al documento fundacional del movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof. Estamos, si se quiere, enmarcados dentro de esa línea de participación nacional en la construcción de un frente nacional. Y en lo local, naturalmente, estamos trabajando fuertemente con lo que fue el armado de Fuerza Patria. Entonces, están trabajando nuestros think tanks con mucha satisfacción, y espero que podamos cumplir con la palabra que les voy a dar a continuación. Nuestro partido está cumpliendo 10 años el próximo año, entonces a partir del mes de junio, una vez que concluya el Mundial, vamos a movilizar y a proponer una serie de conversatorios y de acciones que tomen puntualmente los problemas que a nuestro entender está generando el gobierno de Milei para nuestra provincia, para nuestro país. Para decirlo con claridad, el posicionamiento absurdo que tiene desde el día 1 que asumió en materia de relaciones internacionales, retirando a Argentina de todos los organismos multilaterales, renunciando a la tradición de nuestro país, de no beligerancia, de paz, de promoción de la cooperación internacional, la resolución de conflictos por vías no bélicas. Bueno, el gobierno de Milei no solo nos retira de todos los organismos multilaterales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, sino que genera una alianza absurda con Estados Unidos e Israel. Entonces, este posicionamiento que toma el presidente Milei no tiene nada que ver con la tradición política argentina, y es algo que nosotros esperamos que a partir del 27 se revierta, porque él habla de la cultura occidental, el presidente Milei. La cultura occidental es mucho más que la cultura estadounidense o la cultura del pueblo de Israel. Entonces, por supuesto que nosotros somos occidentales con raíces profundas en los pueblos originarios de América. De ahí, si se quiere, surgimos como nación, como país, los argentinos, las argentinas, los salteños, las salteñas. Ahora bien, lo que está haciendo el presidente Milei en materia de relaciones internacionales puede tener consecuencias gravísimas, Mauro, tan graves como las que no vive nuestro país desde la recuperación democrática. Mauro, volviendo a la cuestión porque encuentro a mí me parece que hay una leve contradicción entre lo que nos dijiste al principio sobre lo que es el municipio de Vaqueros, y por otro lado me contás que te reuniste o se están comenzando a reunir algunos movimientos que suelen acompañar o que han surgido desde el PJ.
¿No existe una cierta contradicción entre solicitar las elecciones en Vaqueros, pero a la vez trabajar con un PJ que está intervenido desde Buenos Aires y que no responde claramente a la voluntad de lo que es el pueblo peronista salteño, dado que no hay una autoridad elegida democráticamente dentro del PJ? Nosotros somos respetuosos de todos los partidos políticos. En su momento nos expresamos a favor de que todos los partidos políticos, había una situación similar con la UCR y con el PRO en su momento, y nuestro posicionamiento es que todos los partidos políticos de la Argentina y de Salta traten en la medida de sus posibilidades de tener autoridades legales y legítimas. Por supuesto que ese es nuestro posicionamiento. Ahora bien, la intervención del Partido Justicialista de Salta es una intervención que acaba de ser validada por la justicia electoral, por el Poder Judicial. La jueza María Servini de Cubrira ha validado a las autoridades que hoy están a cargo de la intervención. Nosotros tenemos que mantener diálogo con todas las fuerzas políticas, y si tienen autoridades legales, porque considero hoy es legalmente el interventor del Partido Justicialista de Salta, lo tendremos. Que después el Partido Justicialista llame a elecciones, y calculo que es una señal positiva para la democracia interna del partido y por supuesto para la democracia en general, y estamos 100% de acuerdo con eso. Ahora, eso no quita que nosotros tengamos que mantener el diálogo político con las autoridades legales y vigentes de todas las fuerzas políticas que sean parte de este panperonismo, panprogresismo, panhumanismo del que Felicidad es parte. Mauro, ¿hubo autocrítica en Felicidad por seguir alineado, si se quiere, al peronismo-kirchnerismo que dejó a la Argentina convertida en un desastre económico y social de proporciones históricas? Inflación descontrolada, pobreza récord, deuda impagable, fábrica de pobres, corrupción y todo lo demás. Porque recién escuché que dijiste algo, pero me parece que no hubo autocrítica. Hay autocrítica, hubo autocrítica interna nuestra, por supuesto. También lo hemos manifestado con claridad, que el último gobierno del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sin duda alguna no estuvo a la altura de las circunstancias, en particular en el último año. También hay que recordar que hubo una pandemia, hubo una serie de situaciones que fueron muy complejas, pero no importa eso, porque la idea no es justificar las razones del fracaso, sino decir con claridad, siendo parte nosotros de ese espacio, que nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, en el año 2023, sin duda alguna fracasó. No comparto las consecuencias de ese gobierno. Creo que ese gobierno, que si bien ahora no vale la pena hacer una defensa de los logros, pero ha tenido muchos logros, y que en el sentido de quien gobierna el país desde diciembre del 2023, hay un espacio que nosotros vamos a compartir con todos los dirigentes, las dirigentes, las fuerzas políticas y los partidos políticos, que creen que la Argentina tiene que ir hacia otro lugar, un lugar donde se defienda el empleo, donde se defienda la producción nacional, donde se defienda la distribución justa de la riqueza, donde se defienda el sistema público de salud, donde se defienda el sistema de educación público en todos sus niveles, nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Una Argentina que reconozca todo su pasado glorioso, del cual nos sentimos orgullosos y orgullosas, y no este modelo que está implementando Javier Milei, que no solo destruye lo colectivo, también está atentando de manera sistemática contra la concepción que los argentinos y las argentinas tenemos sobre nuestra propia patria. Aquí el sálvese quien pueda era una consigna ya olvidada y dejada atrás en la política argentina, y ahora estamos regresando lamentablemente a un culto de la indiferencia, un culto del individualismo, un culto del desapego a las leyes y a las normas, porque el nivel de corrupción moral y material que tiene el gobierno de Milei no se ha visto nunca en la Argentina. Y todos recordamos, desde los bolsos de López, pasando por las privatizaciones de los años 90 y los robos de guantes blancos
con movimientos financieros hechos por todos los gobiernos hasta la fecha. Pero lo que está haciendo este gobierno es una cosa inaudita, y eso está destruyendo nuestro tejido social. Eso está generando espirales de violencia, espirales de ilegalidad, si se quiere, de profundización Mauro, del Mauro, conocimiento al Estado de Derecho y a las normas que posibilitan la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Mauro, ¿cómo convive lo que estás diciendo con los datos que brindó ayer el INDEC, que bajó la pobreza? Con claridad hay que decir lo siguiente: la pobreza en la República Argentina, medida por el INDEC de manera transparente y siguiendo una metodología que es desactualizada, pero que es la única metodología actual, bajó. Hay que decirlo con claridad. Ahora, que haya bajado no significa que no vuelva a subir dentro de 6 meses. Que haya bajado no significa que las consecuencias que este gobierno está generando sobre las posibilidades de empleo y de generación de riqueza de nuestro país sean sumamente nocivas. Entonces, el dato, la fotografía a diciembre del 2025 es: la pobreza bajó al 28. Si quieren, vamos a ponerlo en coincidencia con todos los analistas y especialistas en la materia, desde que asumió Milei bajó aproximadamente 7 puntos, si quieren. Entonces, no vamos a negar bajo ningún punto de vista los datos de la realidad, que además es obligación de todas las fuerzas políticas defender la autonomía del INDEC y los datos que proporciona científicamente. Entonces, sí bajó la pobreza. Ahora bien, eso no significa, en opinión nuestra, es un momento de un proceso que va a traer como primera consecuencia es el aumento de la desocupación, que va a seguir incrementándose, el aumento del trabajo precario y el aumento de la pobreza, que lamentablemente sí va a rebotar. Pero hoy, respondiendo a la pregunta con claridad, la pobreza bajó y es un dato objetivo. Al 31 de diciembre del 2025, la pobreza a nivel nacional bajó, en Salta se mantuvo más o menos igual, subió unas décimas, pero bueno, insisto, es parte de una foto que es parte de una película. Y la película no tiene final feliz en nuestra opinión. Mauro, espero que se solucione prontamente la situación de Vaqueros, que los vaquereños estén conformes con lo que se decida, por sobre todas las cosas, y que, bueno, yo también estoy de acuerdo con que se llame elecciones, me parece bárbaro. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias, y lo que todos y todas deberíamos hacer, y acá renuevo el agradecimiento para con ustedes, es cumplir con la Constitución. Eso es central en nuestro Estado de Derecho, es central en una república constitucionalista como la nuestra. Por lo tanto, esperemos que el gobernador prontamente llame elecciones y que el pueblo de Vaqueros recupere el normal funcionamiento de sus instituciones y la vigencia de su democracia. Gracias nuevamente a todos ustedes, ha sido un placer. Dale, abrazo grande, estamos en contacto. Escuchaban a Mauro Sabadini, señoras y señores, dirigente del Partido Felicidad, están por cumplir 10 años, lo está diciendo ahora, están por ya meterle 10 años al partido, ya es un partido histórico de la provincia de Salta. Hablamos de todo, la situación de Vaquero que sigue siendo picante, vieja. Qué quilombo dejó Moreno, hay que decir. Hay que decir. Qué quilombo que dejaste, mellizo. Qué quilombo que dejaste, boludo. Tomaste el palo en busca de los fueros y dejaste el paquetar de ahí. O tal vez tenía ganas de cefalía por los o tal vez tenía ganas de laburar menos y estar en el Senado de la provincia, y yo lo entiendo, boludo, pero hay que ser más responsable, hay que prohibir las candidaturas testimoniales. Yo no estoy de acuerdo con Mauro, si bien a nivel legal y estrictamente código electoral, Mauro tiene razón. O sea, las categorías legislativas contemplan que un legislador dé un paso al costado. Claro, pero yo lo comprendo como dar un paso al costado. Me enfermé, tengo problemas familiares, el sueldo que gano no me alcanza para comer. Mentira, porque ganan una torta de guita, pero moralmente, si a vos el pueblo te coloca en un lugar, bancátela los años. No, bueno, pero que un diputado nacional, provincial o nacional, aspire a la gobernación, yo ahí coincido con Sabandini. Cumplí tu mandato,
hacé campaña para gobernador, porque ¿sabés qué tengo que pensar yo? Que vas a utilizar los recursos que te provee tu laburo como legislador para plataforma de campaña eso política. Está normal, eso ya lo tengo está normalizado. Entonces, ¿viste? Cumplí tu mandato. Si vos querés ser gobernador, claro, si vos querés ser gobernador, candidatate a gobernador. Y si no uso los AP, ¿cómo hago? Y bueno, vieja, lo siento, es parte del juego. Lo cierto es que estoy en contra de toda candidatura testimonial. O sea, de toda candidatura testimonial. La de Moreno, la de Orozco, la de... No me importa el partido, esto es la institución. La testimonial es la ya abusiva, ¿no? Esto es la testimonial. No, es que eso, con vos lo discutimos siempre un montón. La que si vos dejás, que el tipo directamente no asume. Vieja, si vos dejás el margen a la interpretación... Acá tenemos 3 puntos de vista completamente distintos. Vos cumplís a rajatabla o no cumplís. Y si le das la posibilidad a uno, también se le está dando a este otro. Sí, no solo eso. La base de lo si no lo dejás explícitamente y tiene que manifiesto. dirimir la corte, y la corte también está politizada. Entonces, viste, a ver si la corte mañana dice que está bien que, ¿cómo se llama la concejal de Vaqueros? Andrea Salvatierra. A ver si mañana la corte agarra y dice que está bien que Salvatierra sea hasta fin de año. Es que es legal. A ponele, a ver, no quiero entrar en esa parte de la discusión que no vamos a meter un entuerto. Se están corriendo los caminos institucionales. Sabandini se va a cagar de odio. No le va a gustar. Entonces, para nadie o para todo. Si vos fuiste electo para concejal, te comés los años de concejal que dice la ley que te tengo que comer. Si fuiste electo para diputado, si fuiste electo para senador, si fuiste electo para intendente, si fuiste electo para gobernador, y lo que sea, vieja, te lo tenés que comer. Está bien, punto, hay suplente, está mejor organizado, si es legislador, que si es ejecutivo, todo bien, pero la Constitución tiene que ser más sagrada que la Biblia, vieja. O sea, pero tiene no la cumplimos. Sus claros oscuros. Claro, yo no quiero dejar la puerta abierta a las interpretaciones, porque mediante la interpretación a su vez me deja la puerta abierta a que ganen los más lenguaraces, los más... y es más fácil si decimos punto, comenzás y terminás. A mí lo que me preocupa es que muchas veces la justicia es, si se quiere, interpretada por parte de los ejecutivos. O sea, la propia justicia está normalmente direccionada dependiendo de quién gobierna. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Después, si se quieren presentar o no con el tema de la testimonial, no hay nada para hacer, sinceramente, porque no lo van a cambiar. Es una plataforma de despegue para muchos. Tiene que haber una multa. Y si no asumís tu cargo, claro, y a menos que tengas una razón de fuerza mayor, salud, cuidado de una persona, cana, vieja. Porque ellos son los primeros que tienen que cumplir con el mandato legal. Ellos son el ejemplo. Si el tipo ¿me entendés? Es electo, Moreno es electo para intendente, y se va a una testimonial o lo que sea, no le digas testimonial, renuncia al cargo para irse al Senado de la provincia de Salta, ¿cómo le podés exigir a un vaquereño que se ponga el casco para andar en la moto? No hay moral. Entonces ellos son la pantalla moral, nuestros representantes son la pantalla moral, y esto rige para Milei, para Adorni, para Cristina, para Urtubey, para Sáenz, para Romero, para Durán. Esto rige para todos, vieja. ¿Entendés? Y ellos son el espejo, porque después el tipo no te cumple una contravención municipal porque te dice, si Moreno hace lo que se le canta el ojete, ¿por qué yo tengo que estar cumpliendo esto? Claro. Claro, Moreno tiene derecho, yo no tengo derecho, y ya la gente te pone en tela de juicio a la propia democracia. Totalmente. Y es así, una delegitimación de me cago en todo. Y son cosas, como vos decís, son cosas serias. No podés jugar así con la administración de lo colectivo. Bueno, veo. No, son cosas serias, coincido con Brando, son cosas serias en cana. O sea, no podés jugar con eso, todo un pueblo, con la cantidad de gente que vive en Vaquero, que vos dejás en bola, que necesita todos los días de tomar decisiones, como la recolección de basura. Hay un montón de decisiones que hay que tomar diariamente para que el municipio funcione, y te vas porque quiero ser senador, porque me harté de la intendencia. Es demasiado, una irresponsabilidad muy grande, muy grande. Aflojale un cacho, vieja, pará un poco, vamos a la tanda, ya venimos. Vamos.